al nombre del Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias, hermano, por colaborarme en esta lectura, porque así lo colocamos de alguna manera más fácil auditivamente. Amén. Era la conversación que se realizó entre dos personas y un ángel. Amén. Primero vemos a el ángel dándole una palabra a Zacarías y luego vemos al ángel dándole una palabra a María. Amén. Y quiero, hermanos y amigos, que en esta mañana hablemos acerca de el tema una fe intacta. ¿Cuál es el tema? Una fe intacta. Cuando nosotros hablamos acerca de algo que se mantenga intacto, estamos hablando de algo que permanece con todas sus cualidades y con todas sus características a pesar del tiempo, a pesar de los procesos, a pesar de cualquier situación. Por ejemplo, hermanos, nosotros como seres humanos, al nacer, contamos con unas condiciones físicas que poco a poco se van desarrollando. Se dice que cuando un bebé nace, aún su hueso, los huesos de las manos no están totalmente desarrollados ni unidos, y que hay muchos huesos que no están totalmente unidos. Es por eso que una criatura en el vientre de la madre está en esa forma fetal y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero a medida que ese bebé va creciendo, entonces sus huesos van tomando la forma, se van desarrollando, van cumpliendo el propósito para lo cual cada una de nuestras extremidades y cada uno de los miembros de nuestro cuerpo fue formado. Pero al declinar los días, porque nosotros como humanos vamos de alguna manera en una cuesta, y se dice que el punto máximo de la cuesta de nuestra vida son los 30 años. Cuando llegamos a los 30 años, se dice que de alguna manera es la vida plena o el máximo punto de la juventud. Así que usted que tiene 30 años, recuerde que tiene el máximo punto de la juventud. Pero a partir de los 30 años, después de haber subido esa cuesta, se inicia algo que se llama un descenso. Descenso, ¿sí? Comienza el descenso. Y es por eso que al descender 30, 40, 50, 60, 70, etcétera, 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 hasta donde Dios nos conceda, notamos que las funciones de nuestro cuerpo ya no son iguales. Los miembros de nuestro cuerpo ya no van a responder igual. ¿Por qué? Porque es la ley de la vida, la ley que Dios nos dejó a nosotros los seres humanos. Y por más que una mujer de 60 años se haga 1001 cirugía para tener su cuerpo en buen estado, para que las arruguitas no se salgan, el cuerpo en sí tiene sus problemas. Hay una actriz muy famosa de avanzada edad que se realizó muchas cirugías y no se nota la edad que tiene, pero los problemas de salud que ella tiene notan y dan a entender en realidad el desgaste del cuerpo. Así es la realidad de la vida, mis hermanos. Nuestro cuerpo se desgasta, más la palabra del Señor lo dice, la Biblia dice: nuestro cuerpo se va desgastando, pero lo importante es que sea su interior y su espíritu el que se vaya renovando. Al igual que el cuerpo, al igual que sucede con el cuerpo, hay muchas cosas que también se deterioran. Por ejemplo, tal vez nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar por un mueble X en nuestra casa. Y teníamos en nuestro sueño y en nuestra meta: voy a trabajar por un juego de sala, ¿sí? Y usted dice: voy a trabajar por ese juego de sala. Y yo pasé por el centro y yo vi un juego de sala hermoso. Me encantan los colores, me encanta la mesa que tiene en el centro. Es una combinación perfecta para mi casa. Y usted comienza a trabajar y comienza a ahorrar y comienza a hacer todo lo necesario porque usted desea conseguir ese juego de sala.
Y tal vez muchos de nosotros o todos hemos experimentado lo bonito que es trabajar y comprar ese juego de sala y usted decir, qué bonito este juego de sala. Gracias, Señor, por este juego tan lindo que me has dado. Y usted lo disfruta y usted está feliz, está contenta con ese juego de sala, o tal vez lo ha hecho con su nevera, ¿sí? Usted trabajó y compró su nevera. Ay, Señor, qué hermosa mi nevera. Gracias por esta nevera. Venga, vecina, toma jugo de mi nevera nueva, como decía un niño en la Arcadia cuando la mamita compró la primera licuadora. Vengan, hermanos, toman jugo de licuadora. Sí, nosotros nos gozamos por las cosas que tomamos, que compramos, que estrenamos, tal vez una prenda, tal vez unos zapatos. Pero ¿qué pasa después de que los días van transcurriendo? Pasa que el mueble va perdiendo su color, el juego de sala va perdiendo su color, va perdiendo un poco su textura. Y comienza a deteriorarse con el paso de los días. Si hay un buen cuidado, pues va a durar un poco más. Pero si de pronto el cuidado no es el mejor y se derraman muchas cosas sobre esos muebles, y si hay niños pequeños, etcétera, 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 pues el deterioro de ese juego de sala, de esos muebles, de ese útil, bueno, de las cosas, de los instrumentos que usted compró, va a ser más progresivo. Lo cierto es, hermanos, que todo o muchas cosas mejor en la vida tienden a deteriorarse. Muchas cosas en la vida tienden a deteriorarse. Mire que hasta las relaciones, no sé si de pronto usted en alguna ocasión ha contado con la amistad de alguien. Y usted dice, ay, fulano de tal es mi amigo, mi amiga. Y resulta que ha pasado el tiempo y usted dice, bueno, pero mi amigo se fue, mi amiga se fue o yo me fui y esa amistad se deterioró. Ya no es la misma de antes, ya no somos los mismos de antes, que antes nos llamábamos y compartíamos y ella tomaba café conmigo y yo tomaba café con ella y nos reíamos, pero al pasar del tiempo esa amistad se deterioró y se perdió. No sé si a ustedes ha pasado, pero yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado desde el colegio tener nuestros amiguitos, nuestras amiguitas que éramos, con las cuales jugábamos, corríamos y hoy ya es una amistad que solamente está en el recuerdo. ¿Les ha pasado? A todos nos ha pasado. Hay relaciones como pareja que tienden a deteriorarse. Y la mujer dice, ay, qué bello era él, qué lindo era él, qué poético era él, qué detallista era él. Él recordaba mis cumpleaños, recordaba hasta el cumpleaños de la suegra, pero hoy es un témpano de hielo. Y no solamente pasa a veces con el hombre, sino también con la mujer. Él dice, ella era muy detallista, ella estaba muy pendiente, ella era, pero ya hoy es un témpano de hielo. En fin, muchas cosas tienden a deteriorarse en la vida. A veces en la vida familiar, tal vez hace algunos años usted tenía la tendencia de reunirse con sus padres, con sus tíos, con sus primos, con sus sobrinos, con X, con Y. Y usted diga, oye, pero ha pasado el tiempo y esas relaciones se deterioraron. Antes nos reuníamos con mis padres, antes estábamos con mis hermanos, antes aquí, antes acá. Pero todo eso se ha deteriorado por el pasar del tiempo. ¿Sabe que hay obras? Hay cuadros, hay pinturas como la Mona Lisa de Miguel Ángel que han pasado los años, pero se conservan intactas. Porque hay alguien que dijo, esto es maravilloso, esto es una obra preciosa. Vamos a guardarlas en un museo para que nadie las toque. Y es totalmente prohibido ir a un museo y tocar esas obras que se guardan de hace muchos años. Porque la mano del hombre, nuestra mano, nuestro sudor puede deteriorar esas obras. Hay pergaminos que se han encontrado en cuevas que hablan de las Sagradas Escrituras. Hay aún algunos libros de la Biblia, pero se encuentran en museos y están guardados en urnas. Porque si alguien los tocara, ellos se desmoronarían por el pasar del año, de los años, porque pueden entrar a un total deterioro si hay contacto con una persona. Lo cierto es, hermano, que el paso de los años tiende a deteriorar muchas cosas.
Hay una abuela muy querida, hermanos, que nosotros pastoreamos en una iglesia con mi esposo. Y era una abuela tan bella, tan llena de amor, tan jovial ella, era jovial y ella era una abuela encantadora, yo lo digo. Cuando mis niños estaban pequeños, esa abuela cuidaba a mis niños, pero era una abuela encantadora, hermano. Era una abuela tan expresiva, tan jovial, tan llena de alegría. Mis hijos tienen muchos recuerdos de ella y yo también tengo recuerdos de esa abuela. Y ella me decía, si no fuera, porque cuando yo me miro al espejo y veo la cantidad de arrugas que tengo, no creería que soy tan vieja, porque me siento muy joven. Pero obviamente con el pasar de los años llegó un día en que me dijo, ya no soy la misma, hermana. Ya siento que no puedo mover mis piernas igual, aunque en ocasiones quisiera venir y quedarme con sus chicos, pero ya no soy la misma, ya siento que no soy la misma. Con el paso de los años ella perdió su visión, pero ella sigue siendo esa mujer dulce, esa mujer cariñosa, pero se ha notado el deterioro de su cuerpo. Y tal vez un día, hermanos, muchos de nosotros tengamos que llegar a esa avanzada edad donde nuestra mente funcione para muchas cosas, pero tal vez el cuerpo no nos va a llevar porque es la ley de la naturaleza, la ley que todos los humanos tenemos o debemos pasar. Amén. Al igual que ese molino con el cual usted disfrutó un tiempo trabajando en su casa, pero que hoy se encuentra oxidado y lo mejor que usted puede hacer es tal vez venderlo o guardarlo en una finca muy bonito como una exhibición para cuando sus nietos vayan y decirle, mira mi amor, este era un molino. Porque en muchas ocasiones nosotros tenemos la oportunidad de ir a esas casas antiguas. A nosotros nos fascinan las antigüedades y cuando vamos a una ciudad lo primero que nosotros buscamos es un museo o un lugar de antigüedades y hemos disfrutado de las colecciones de espadas antiguas, disfrutamos de ver esos teléfonos antiguos, de ver la loza antigua, de ver todo lo que sea antiguo. Es fascinante, pero que hoy ya no está en uso. Y yo quiero que en esta hora nosotros miremos cómo un hombre que servía al Señor, que estaba pegado al altar, que estaba pegado al sacrificio, que estaba integrado a las labores de la casa de Dios, había dejado deteriorar su fe. Y había dejado que pasaran muchas cosas, muchas circunstancias y se deteriorara su fe. Pero quiero que miremos cómo una niña, hermanos, porque cuando nosotros hablamos de María, estamos hablando sencillamente de una niña. La costumbre en la tierra de María era que cuando la niña tenía más o menos 13 años, ya se daba en palabra de matrimonio, que era el desposorio, no que se fuera a casar, pero ya se daba en palabra de matrimonio, cosa que nosotros procuramos en nuestro territorio que no sea así. Procuramos, aunque hay muchas niñas que lo hacen, o tal vez muchas de las hermanas que han estado aquí o que están aquí dicen, hermana, pues ese fue mi caso, a los 13 años yo ya tenía hogar, a los 14 años ya tenía un hijo. Bueno, pues las niñas en ese lugar estaban enseñadas desde su temprana edad a hacer las labores de la casa. A ellas se les enseñaba a cocinar, se les enseñaba a hilar, se les enseñaba a tejer. El enfoque de ellas era: tú tienes que ser una buena madre y tienes que ser una buena esposa. Entonces, desde tu temprana edad te vamos a guiar a todas las labores de la casa. Tienes que ser una buena mujer. Por eso es que podemos decir que el 99% de las mujeres de esa época no sabían leer, pero eran mujeres diestras para cuidar un niño, para hacer un alimento, para cargar con todo el peso de un hogar. Entonces se dice que cuando María, más o menos en un promedio, que el desposorio de María con José ocurrió más o menos entre la edad de 13 a 14 años. ¿Cómo les parece? Era una niña. Ella ya estaba en palabra de matrimonio con José. Se piensa que probablemente José tenía más o menos de 35 a 40 años,
Porque aunque la niña se buscaba muy niña, muy jovencita, pero el hombre ya debía ser mayor de 30 años, que era la edad donde el hombre pasaba su mayoría de edad. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios, hermano? Dice la bendita palabra de Dios, primero mirando acerca de lo que pasó con Juan, porque primero se anuncia el nacimiento de Juan al sacerdote Zacarías. Entonces vamos a mirar ese paralelo entre la fe de esta niña y la fe del sacerdote, que dice la palabra de Dios que ya era una persona ya era un abuelito, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar ahí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 5. Y dice la palabra de Dios: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Qué podemos concluir? Entonces el sacerdote se llamaba Zacarías y su esposa se llamaba Elizabeth. Dice la Biblia, versículo 6, ambos eran justos delante de Dios. ¿Cómo eran los dos abuelos? Eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, eran dos abuelos de bendición en la iglesia. Eran esos abuelos tiernos, esos abuelos amorosos. Dice que no había que estarles reprendiendo en nada, amén. No había que decirle: abuelo, no digas eso, abuelo, no hagas eso. No lo hagas, sino que por el contrario, la Biblia dice que eran irreprensibles en todos los mandamientos y en todas las ordenanzas del Señor. ¿Qué podemos decir? Dos abuelos intachables, hermano. Dos abuelos sin tacha en la iglesia. Dos abuelos únicos. Dos abuelos que parecía que no había ninguna falta, ninguna falla en estos abuelos. Pero hay un pero. ¿Cuál es el pero que nos dice la palabra de Dios? Pero pasaba algo con estos abuelos. El pero de ellos era que no tenían hijos. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Eran los superabuelos de la iglesia. Pero los abuelos no tenían hijos. Y se dice en ese tiempo, en su cultura, que el no tener hijos era una maldición, era un castigo, era una afrenta, era un dolor, era un preguntarle a Dios: ¿por qué, Señor, y si yo soy tan bueno? ¿Por qué, Señor, y si yo te he amado? ¿Por qué, Señor, y si yo te he servido? ¿Por qué, Señor, me encuentro en esta situación? Ese era el pero de esta pareja de ancianos. No había descendencia. Mire que contrastaba mucho entre la creencia y entre lo que sucedía realmente, porque la creencia era que si tú eras bendecido, entonces tenías muchos hijos, pero si no hay bendición para ti, significa que no hay hijos. O sea, que habían muchas preguntas tal vez dentro del corazón de estos ancianos, pero que a pesar de todo habían aprendido a ser fieles al Señor y a servir al Señor. Pero dice en el versículo 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Vamos un momentico, ahí el primer libro de Crónicas en el capítulo 24. Primer libro de Crónicas, capítulo 24, porque mira, hermano, que la Biblia dice que a él le tocó en suerte ir a ofrecer el incienso y además dice que era el turno de él. ¿Qué dice? Primer libro de Crónicas, capítulo 24. Dice: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. ¿Cómo fueron distribuidos? En grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 2. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Versículo 3. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por turnos en el ministerio.
Y comienza a hablar acerca de la repartición de los turnos. También en Crónicas se nos dice cómo nuevamente, vamos a ir para verificar, segundo libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 14, se nos verifica, hermanos, cómo ellos servían al Señor con turnos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 8, verso 14. La palabra del Señor nos dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 8, verso 14, y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme al ordenado por David su padre. Aquí estaba Salomón constituyéndolos, ordenándolos, y los levitas en sus cargos para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día, asimismo los porteros por su orden a cada puerta. ¿Qué notamos entonces nosotros aquí? Que había una distribución. Había una distribución. Entonces no era cuando tú querías, sino cuando te correspondía. Hermanos, las bendiciones del Señor no es cuando usted y yo queremos, sino cuando nos corresponde. Por eso es que algo que tiene que nacer en nosotros los cristianos es el gozarnos cuando a alguien le llega el turno de la bendición. Usted y yo debemos aprender a gozarnos cuando alguien es bendecido. No diga, Señor, pero es que yo veo que tu bendición fluye sobre el hermano, tu bendición fluye sobre fulano, tu bendición fluye sobre sutano y yo estoy aquí. Pues le cuento que si usted está ahí es porque tal vez primero adelante está su hermano, atrás está el otro hermano y tal vez 2 lugares más puede estar usted en turno. Ahí estamos en la fila. Entonces aprendamos a gozarnos con el que está delante de nosotros recibiendo la bendición. Porque haciendo esa fila y después de que Él pase, vamos a seguir nosotros. No es, hermano, cuando usted y yo digamos, porque mira que ellos para servir en el sacerdocio, ellos no podían ir, yo quiero hoy, entonces yo voy corriendo, hoy aquí estoy. No, no era un arrojo, era un orden, era un momento específico. Y hay algo maravilloso que sucede en este momento, hermano, porque Dios lo tiene todo debidamente planeado. Todo debidamente planeado. Si Él se hubiera adelantado, se habría adelantado a los planes de Dios. Pero Dios, que conoce los tiempos, las horas, las fechas, sus manifestaciones, Dios tiene para todo un tiempo. Así que, hermano, usted que está orando por una petición, clamando por una necesidad, suplicando y sobre todo viendo que a su lado se levantan otros para tomar el micrófono y testificar de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos, no desespere y entienda que su lugar también llegará en el turno que Dios le ha delegado a usted, a su petición, a su necesidad, porque Dios no se equivoca, hermanos. A veces nosotros decimos, Señor, pero es que he esperado mucho. Tal vez nosotros como humanos hemos esperado mucho, pero Dios tiene todo calculado. A Él no le falla ni el reloj, ni la matemática, ni el tiempo, hermano. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario de el Señor. Cada sacerdote, cuando le correspondía el turno, ellos tenían que servir al Señor en el templo durante una semana. En muchas ocasiones, 2 veces al año. Pero a la hora de quemar el incienso, se ofrecía de alguna manera
una suerte, o sea, se repartía una suerte. No era el que se escogía, sino a quien le caía la suerte. O sea, que habían sacerdotes que nunca, jamás en su vida tenían la oportunidad de entrar a ofrecer el incienso porque la suerte no les caía a ellos. Nunca. Y había quienes obviamente pasaban su vida y no tenían esa oportunidad, pero Dios permitió que la suerte cayera sobre nuestro personaje, sobre este sacerdote llamado Zacarías. Le llegó el momento, fue un privilegio de entrar a ofrecer el incienso, que no era para todos, ni era para muchos, más bien era para pocos, pero llega su momento y llega su oportunidad. Hermanos, Dios es justo. Dios para todos tiene un momento. Dios para todos tiene una oportunidad. Dios para todos tiene una fecha especial. Dios no se equivoca, Dios no erra, en Dios no hay trampa, porque usted sabe que nosotros como humanos, cuando vamos a participar tal vez de, no sé, tal vez cuando usted diga, bueno, vamos a mirar por suerte a quién le corresponde lavar la loza, entonces no falta el muchacho que sea un poquito más tramposo y haga su trampa para que no le corresponda a él. Pero Dios no hace así, hermano. Dios no manipula nada. Dios es perfecto, Dios es exacto. Y aunque alguien quiera manipular, aunque alguien quiera cambiar la cara de la moneda, aunque alguien quiera colocarle zancadilla, ahí estará el Señor para tomar toda función a su favor. Ahí estará el Señor para tomar cada evento a su favor. Amén. Y dice la palabra del Señor que era costumbre entonces que mientras que el sacerdote entraba a quemar el incienso, ahí estaba todo el pueblo afuera orando a la hora del incienso. O sea, el sacerdote entra, quema el incienso y afuera está el pueblo esperando. ¿Por qué estaba el pueblo esperando? ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo estaba afuera esperando? Porque el pueblo esperaba la bendición sacerdotal. Este incienso, la quema del incienso se realizaba el sábado a mediodía. Él salía después de después de ofrecer el incienso y se paraba y bendecía al pueblo. ¿Cuál es la bendición sacerdotal, pueblo del Señor? Jehová te bendiga y te guarde. Es la bendición que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El sacerdote tenía que pasar afuera y leer, expresar sobre el pueblo la bendición sacerdotal. O sea, que el pueblo sabía más o menos qué cantidad de tiempo se iba a demorar el sacerdote allí adentro ofreciendo este incienso. Pero dice la palabra del Señor que comenzó a pasar el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y Zacarías no salía. ¿Sabe que todo sacerdote que se presentaba impuro o con un problema de moral a ofrecer el incienso en la presencia del Señor podía morir? Y entonces tenían que alarlo de un lazo que se le colocaba a la vestidura para sacarlo. Cuando ya no sonaban, ellos en sus vestiduras tenían unas campanillas, o sea que cuando ellos caminaban, las campanillas sonaban y la gente decía, Él está vivo, está allá adentro, está ofreciendo, está sacrificando, se está moviendo. Pero si las campanillas dejaban de sonar, entonces la gente se quedaba en silencio y decía, ay Dios mío, ¿qué pasó con este hombre? ¿Sería que estaba en pecado? ¿Sería que no estaba bien y entonces murió? Estaba la gente a la expectativa, pero resulta que mientras que los demás estaban afuera esperando qué sucedía adentro, adentro estaba una manifestación del Señor. Amén. Hermanos, allá afuera
allá afuera hay gente que está esperando que suceda algo con usted aquí adentro. Allá afuera hay gente que está a la expectativa de esos hombres y de esas mujeres que vienen a la casa del Señor. Allá afuera hay una sociedad que está esperando algo de usted y de mí. Allá afuera hay una sociedad que necesita que usted y yo recibamos una manifestación del Señor. Por eso es que usted y yo, cuando salimos de aquí, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando usted sale de aquí, usted tiene que enfrentarse con ese esposo que es inconverso y que la está esperando diciendo, vamos a ver cómo sale mi esposita, la hermanita, cuando llegue aquí a la casa. Allá afuera puede estar su esposa que es inconversa y está esperando cómo llega usted a la casa después de estar aquí en la casa de Dios. Allá afuera están sus amigos, hermano. Están sus vecinos que saben su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de saludar, su manera de actuar. Allá afuera está el jefe. Allá afuera están sus compañeros de trabajo. Allá afuera están sus abuelos, sus padres, sus hermanos, sus hijos, esperando qué va a suceder o qué va a pasar con usted y conmigo después de que salgamos de esta casa. Hace algún tiempo nosotros viajamos con unos hermanos a una convención. Y fue una convención llena de la gloria y de la presencia del Señor. Y cuando llegamos al lugar donde ya todos nos despedíamos y cada uno iba para su casa, entonces nos acercamos a un hermano. Y yo recuerdo, hermano, que le dijimos estas palabras: hermano, retenga la bendición que usted ha recibido de parte de Dios. Él venía muy feliz, él venía muy gozoso de esa actividad. Y como a las 2 horas de haber llegado a casa nos llamó y nos dijo: hermanos, me robaron y yo sé quién es el ladrón. Dice, yo hubiera podido hacer muchas cosas, pero yo recordé que tenía que retener la bendición que yo había alcanzado en esa convención. Y yo no sé si a usted le ha pasado que aquí, hermanos, se mueve la gloria de Dios, se mueve la presencia del Espíritu Santo. Nos tiramos de rodillas, lloramos, danzamos, hablamos en lengua y vamos felices. Y cuando llegamos a la casa, hermanos, ¿les ha pasado? Y cuando llegamos a la casa y usted dice, ay, Señor, ayúdame a retener la bendición. Porque existen 2 maneras: o usted la retiene su bendición, o usted se desborda y pierde la bendición. Mire, hermano, que hay momentos donde uno sube a la presencia del Señor que uno dice, yo no quiero irme de aquí. En una ocasión fuimos con unas hermanas a una convención de damas y había una que me decía, hermana, yo no quiero irme de aquí. No quiero ir. Yo le dije, claro, ¿cómo no va a querer irse? No está cocinando, no está lavando, no está aseando, está pagando hotel, está comiendo en restaurante. Y además de todo, lo mejor de todo es que la gloria del Señor nos está visitando. ¿Quién va a querer irse? Pero le dijimos, hermana, pero hay una realidad allá afuera. Y tenemos que ir a enfrentarnos con esa realidad. Al igual que el Señor con sus discípulos, cuando ellos presencian la manifestación, la transfiguración del Señor, y ven a Elías y ven a Moisés y le dicen, Señor, bueno, es para nosotros que nos quedemos aquí, quedémonos aquí. Y el Señor les dice, no, señores, vamos a bajar. Tenemos que descender. Y cuando bajaron, ¿a quién se encontraron? Se encontraron a los discípulos emproblemados porque no podían echar fuera el demonio de un niño. Arriba estaba la gloria de Dios, pero abajo había una necesidad, había un problema, hermanos. Aquí hay algo especial.
Y cada vez que usted y yo venimos a la casa del Señor, venimos a llenarnos, venimos a ser visitados. Pero no solo para que esa visitación, esa gloria, esa presencia de Dios se quede con nosotros y nos acompañe hasta el quicio de la puerta. No, es para que nos acompañe afuera. Es para que sea palpable. Es para que sea real. Porque qué triste, hermano, es cuando nos dicen: y usted no es el que va a la iglesia, y usted no es la que va a la iglesia. Hermano, y a veces el enemigo es tan sucio que después de que nos hemos desbordado y hemos perdido la bendición, entonces se sientan a decirnos: y eso fue lo que consiguió allá en el ayuno, y eso fue lo que consiguió allá en la escuela dominical, y eso fue lo que usted recibió. Por eso, hermano, usted antes de salir de aquí, usted: Señor, lléname. Y que esa llenura y que esa visitación se muestre, se note allá afuera. Tal vez usted llegara a la casa y se encontrará con situaciones poco agradables, pero usted diga: yo vengo con el Señor aquí, ardiendo en mi corazón. Y que se note y que se vea. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo trabajamos en algo secreto, nosotros decimos: que nadie lo vea, que nadie lo note. No, que no lo vayan a ver, que no lo vayan a notar. Escóndalo. Pero cuando nosotros servimos al Señor, hermanos, la Biblia dice que esa luz no se puede ocultar. No se puede. Esa luz se daba para que alumbre. Mire que quien hace cosas pecaminosas y cosas que no están bien es quien dice: escóndalo, hay que mamá no se vaya a dar cuenta, y que papá tampoco, y que el pastor menos, y el líder: escóndalo. Sí, mire, hermano, que a veces nosotros no les ha pasado de estar celebrando un cumpleaños sorpresa y anda uno a todo lado, esconde esa torta y esconde ese regalo. Porque no queremos que se note. Sí, a veces nos ha pasado así. Corra uno con ese regalo y corra con esa torta a ver dónde lo va a esconder para que no lo encuentren, porque es algo secreto. Pero esta cuestión, hermano, de servir al Señor, de ministrar en su presencia, debe notarse aún afuera. Usted dirá: hermana, eso es para los líderes, eso es para los pastores, eso es para las pastoras. No, la Biblia dice que usted y yo somos pueblo escogido, real sacerdocio. Usted y yo somos real sacerdocio. En nuestra sangre corre la sangre del príncipe, del rey de reyes, del señor y de señores. Esa es la sangre real que corre por sus venas y por mis venas. Por esa sangre nosotros fuimos comprados. Somos llamados hijos de Dios. Usted y yo somos sacerdotes del Señor. Por eso, cada vez que vengamos aquí, tiene que notarse allá afuera. Ojalá que se note en cada una de nuestras vidas. Ojalá que se note en nuestros hogares, porque no es fácil, hermano. Quisiera el enemigo, hermano, robarnos la bendición, pero mire, el pueblo estaba orando a la hora del incienso. O sea, había una necesidad del pueblo de ser bendecido. El pueblo necesitaba ser ¿qué? Bendecido. Y para eso esperaban al sacerdote que saliera de la presencia del Señor, lleno de esa presencia, lleno de esa gloria, lleno de eso tan especial. Y allá afuera hay gente que dice: necesito esa oración, necesito esa palabra. Su familia, mi familia, nuestra comunidad necesita que usted y yo salgamos bendecidos. Amén. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en el versículo 11? Y se le apareció que un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías entra a presentar su incienso, su ofrenda como sacerdote, le correspondía, va a hacer lo que se le había dicho. Y dice que cuando él entra, él ve un ángel del Señor de pie. Lo ve a la derecha del altar. Hermano, imagínese esa impresión de Zacarías cuando va caminando
y ve en el altar, ve a la derecha el ángel del Señor. ¿Y qué pasó con él? Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Se llenó de miedo, de temor. Y yo me imagino, hermano, a Zacarías. No era fácil. Él solo sabía los requisitos, los requerimientos que había para entrar a la casa del Señor. Y tal vez muchos pensamientos se pasaron por Zacarías. ¿Será que no estoy bien? ¿Será que me va a cortar? ¿Qué pasará? Dios mío, qué temor. Pero dice la palabra del Señor que el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidro, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y con el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¡Qué promesa! Amén. ¡Qué promesa, hermano! ¡Qué promesa! ¡Qué maravilla! ¿Quién la estaba pronunciando? El ángel del Señor. El ángel Gabriel. Miren el versículo 19, le dice: yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Gabriel fue enviado. Él le dice: yo estoy delante de Dios, yo fui el que estuve con Daniel, yo vengo aquí a darte estas buenas nuevas. Pero mire lo que él le dice en el versículo 18, después de esta promesa. Yo digo, esta promesota, hermanos, tan poderosa. El anciano le dice: ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué vemos nosotros en Zacarías? ¿Qué vemos nosotros en Zacarías, hermano? Es un anciano que ante la manifestación poderosa de un ángel, mire que hay manifestaciones de los ángeles. Por ejemplo, Juan dice que cae de rodillas. Daniel cae de rodillas, se postra sobre su rostro. Pero aquí nos dice que lo que él le dijo al ángel fue: ¿en qué conoceré esto? ¿Cuál será la señal de esto? Si yo ya soy viejo y mi mujer también es una viejita. Los años habían pasado para Zacarías, pero lamentablemente podemos decir que su fe estaba también en un avanzado estado de deterioro. Al igual que su fe, al igual que sus arrugas, al igual que sus canas, su fe también estaba encanecida, hermanos. ¿Cuántas cosas tendría que haber visto el sacerdote Zacarías a lo largo de toda su vida? ¿Y cuántas cosas vemos nosotros, hermanos, a lo largo de toda nuestra vida cristiana? Cosas buenas, pero cosas también que se roban la fe. Y que poco a poco, si nosotros les permitimos que hagan nido en nuestro corazón, van dejando las huellas imborrables de la falta de la fe. Tal vez usted se haya encontrado con el líder que cuando predicaba y ministraba era candela, que usted decía: eso es fuego de Dios lo que sale de ese líder. Y luego tuvo que verlo en peores condiciones. Y usted diga: ¿y ahora yo en quién creo? Tal vez usted se haya encontrado con ese líder que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba,
Y cuando ese líder tuvo que enfrentarse a la tentación, a la lucha, a la dificultad, no lo hizo como debería. Y usted dice, ¿y ahora yo en qué creo? Mire, hermano, que cuando usted es joven, usted todo lo toma y todo lo cree. Pero después de que van pasando los años, usted dice, examinemos, tomémoslo con calma. A mí ya no me cocinan con la primera agua. Yo soy un viejo lobo de mar en esto. A mí no me convencen con palabritas. Venga, miramos, examinemos esto, si es de Dios, si no es de Dios, si esa palabra es de Dios, si esas lenguas son de Dios, si esa profecía es de Dios. Porque, hermano, uno con los años, la experiencia lo corona, amén. Por eso dice la Biblia que delante de las canas te inclinarás. Y tal vez Zacarías había visto muchas cosas y ya no lo cocinaban con la primera agua, hermano. Pero todas esas cosas que había visto se habían encargado de debilitar su fe. Al punto que cuando tuvo la manifestación gloriosa de Dios a través del ángel, le dijo, ¿en qué conoceré esto? De alguna manera le dijo, yo como que dudo que esto pueda suceder. Yo lo dudo. Y a veces han pasado los años, hermano, y nosotros seguimos viniendo a la iglesia, pero pues yo aquí estoy, pero pues yo dudo que esa palabra de Dios se pueda cumplir, pues yo dudo que eso pueda suceder, pues yo dudo que ese hermano pueda cambiar, pues yo dudo que ese señor pueda llegar a las cosas de Dios y tomarle, pues yo dudo que esto se pueda comprar, pues yo dudo que eso pueda pasar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, hermano? A veces por los golpes de la vida, ¿verdad? Porque a veces llegamos con una fe sana, hermanos, con una fe pura, pero el enemigo se levanta con toda su furia para enviar sus dardos de fuego y robarse la fe. No nos confiemos por los años, hermanos. Los años son hermosos, maravillosos, saber que han pasado los años y que seguimos perseverando de la mano de Dios y que seguimos aferrados de la mano de Dios y que seguimos sirviendo al Señor. Eso es hermoso. Pero aquí encontramos un anciano que lleva años sirviendo, que lleva años ministrando, pero que ya no brilla su fe, que ya dejó opacar su fe, que ya dejó prácticamente que su fe muriera. ¿Cuánta es su fe, mi hermano? Han pasado los años y tal vez usted diga, ya no he visto, hermana, lo que el Señor me prometió un día y yo dudo que lo vaya a ver. Ya no creo, ya no creo. Mira, hermanos, Elías le dijo un día al Señor, Señor, solo yo he quedado, ya nadie ora, ya nadie ayuna, ya nadie es santo. Y el Señor le dijo, no te creas, no te creas. Yo he guardado 7,000 cuyas rodillas no se han doblegado delante de Baal. No te creas, yo tengo mi grupo, yo tengo mi gente, yo tengo mis hombres que me aman, que me sirven, que oran, que claman, que suplican, que interceden, que vigilan, que son santos. Nosotros hoy en día no podemos decir nadie ha quedado, sí, ha quedado un remanente. Usted y yo hacemos parte de ese remanente. Que estamos ahí, hermanos, parados en la brecha. Pero no podemos llegar al punto de Zacarías, de estar sirviendo a Dios, de estar pegados del altar sin fe. Sin fe. Ya había perdido la esperanza y él ve las condiciones humanas y dice, no hay probabilidad de que suceda. Se justifica con sus probabilidades, con sus cálculos matemáticos y dice, no existe la manera, ¿cómo va a pasar? Si yo soy un viejo y mi esposo es una vieja, somos ancianos, somos avanzados de edad. Y al igual que Sara, hermanos, esa genética los reclama.
Porque un día el padre de ellos, Abraham, creyó esta promesa, pero Sara no cree a la promesa. Y Sara se ríe y Sara dice, pero ¿cómo va a pasar esto si ya somos viejos? Y aquí estaba esa genética de Sara trasladándose a través de los años a Zacarías. Y este hombre, Zacarías, dice las mismas palabras que Sara, pero ¿cómo va a pasar esto? Es imposible, es difícil, es increíble, no va a pasar, no va a suceder, no hay manera humana. Hermanos, que aunque pasen los años, que aunque pasen las canas, que aunque pasen las arrugas, que aunque tengamos mil y una historia de las cosas que hemos vivido como cristianos, no mengue la fe, no se muera la fe. Porque mira que el Señor le dice, yo he oído tu oración. Esa oración que se había hecho delante del Señor, ahí estaba en la presencia de Dios. El Señor le dice en el versículo 13, porque tu oración ha sido oída. O sea que él oraba sin fe. O tal vez oró un tiempo y oró y oró y oró los primeros años, tal vez los primeros 20 años o los primeros 30 años y oró y oró y oró y clamó y suplicó y rogó. Pero como no pasó nada, él dijo ya, ¿para qué oró a Dios por esto? ¿Para qué? Aquí no va a pasar nada. Llevo 20 años orando, llevo 30 años orando, yo ya no oro más por esto. Y él arrinconó esa oración. Pero el Señor tenía esa oración en sus manos. Y esa oración él la tenía diciendo, yo voy a orar en mi tiempo perfecto y exacto. ¿Por qué ha dejado de orar, hermano, hermana? Que usted diga, llevo años orando por eso y no veo nada. Por el contrario, cada vez que oro la situación se hace peor. Tal vez Zacarías decía, han recibido mis vecinos, han recibido mis familiares, todo el mundo ha recibido un hijo y nosotros no, ya no oro más por eso, no más. Y amo al Señor y le sirvo al Señor, pero, ay Señor, yo no oro más por eso. ¿Cuál es la oración que usted ha dejado a un lado? Y que usted ha dicho, ya no oro más por eso, ya no. Quizá el Señor no me escucha. Porque a veces el enemigo viene, hermano, a atacarnos y a decir, es que vea, el Señor escucha a fulana y parece que a mí no me escucha. Y menos sobre ese tema. Pero el Señor había tomado esta oración, hermano. El Señor la había tomado, pero el ángel le dice en el versículo 19, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora tú vas a quedar mudo y no vas a poder hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ay, hermano, el Señor es muy bueno, ¿cierto? El Señor le hubiera podido decir, y ahora no voy a hacer nada contigo por incrédulo. El Señor le hubiera podido decir, y ahora incrédulo, esta bendición se la voy a dar a otro. No, hermano. Dios permanece fiel, aunque usted y yo seamos infieles. Y cuando Dios dice sí, es sí. Y cuando Dios dice no, es no. Y aquí ya Dios había dicho sí, pero el Señor le dice, bueno, ahora usted se va a quedar sin habla. Y mira, hermano, lo que está un poco más adelante en el capítulo 1, en el versículo 62, dice, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar. ¿Cómo le preguntaron? Por señas. Significa que además de mudo, él se había quedado sordo. El hombre salió mudo y sordo de la presencia del Señor. Terrible, ¿verdad? Y dice la Biblia que el pueblo lo estaba esperando. Ahí en el versículo 21 estaban asustados, extrañados de que él no salía. En el versículo 22 dice, salió y la gente esperando, ¡ay, nuestra bendición! Y resulta que se dieron cuenta que el hombre no podía hablar.
Él les hizo señas. Fue que vio una revelación y no puede hablar, y la gente se quedó esperando la bendición y no la recibió. Amén. Cumplió su tiempo, se fue para la casa, se fue en la casa. Dice la palabra del Señor que concibió a su mujer y se recluyó en su casa. O sea, Dios cumplió su propósito, llegó a su casa, tuvieron obviamente su relación con su esposa, y de esta relación Dios obra y queda esta abuelita embarazada. Y yo me imagino a Zacarías, hermano. ¿Qué pensaría él cuando iba para la casa? ¿Qué se imaginaría él cuando iba para la casa? De lo que Dios le habló, de lo que Dios le dijo. ¿Qué pensaría él cuando iba a encontrarse con la esposa? ¿Qué pensaría él cuando comenzó a ver que el vientre de su esposa comenzaba a crecer? ¿Qué pensaría este hombre? ¿Qué diría él, hermanos? Pero yo quiero que miremos lo que pasa con esta niña, hermano. Ya vimos cómo actuó Zacarías frente a la voz de Dios, frente a la promesa de Dios, que era imposible ante los ojos humanos. Pero ahora vamos a ver qué pasa con María. Porque la palabra del Señor nos habla que al 6º mes después de que esto pasó, entonces el Señor se presenta a una niña que ya decíamos que probablemente esta niña tenía entre 13 y 14 años. El ángel entra donde está ella, la saluda: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, ¿qué pasó? Se turbó con sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esto? ¿Qué similitud hay entre el ángel con Zacarías y el ángel con María al principio? Que hay miedo. En Zacarías hubo un sentimiento que se llamaba temor, miedo. Y en María también hubo miedo. Imagínese, hermano, usted orando en su casa, orando en el templo, y que usted levante la cabeza y vea un ángel. Claro, hay temor, es obvio que hay temor. ¿Y qué dice? El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Le da la promesa: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Amén. Amén, hermanos. Ahí estaba la promesa. Gloria al nombre del Señor. Y versículo 33: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Alaben a los que están atrás. Qué maravilloso, hermano. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Hay una pregunta? Hay una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta del sacerdote Zacarías? ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Y ahora en María hay una pregunta. Mire lo que ella pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Se parece o no se parece la pregunta? Se parece, porque aquí Zacarías le está diciendo: ¿en qué conoceré esto? O sea, ¿cuáles serán las señales de que esto va a suceder si yo soy un anciano y mi esposa también es una anciana? Y aquí esta niña, esta jovencita dice: ¿cómo será esto? O sea, está diciendo: ¿cómo se realizará esto? Ella está preguntando: ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo sucederá? En cambio, Zacarías está diciendo: ¿cómo? Miren la pregunta de Zacarías: ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo será la señal? ¿Cómo será la muestra? ¿Cómo habrá una señal palpable de que esto va a pasar? Yo quiero como que me muestre señales. No es suficiente con que un ángel del Señor venga aquí y me hable. Yo quiero como más señales. Pero María dice: ¿cómo será esto? O sea, está bien, pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo?
pues no conoceré varón. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 36. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este será el sexto mes para ella, la que llamaba estéril. El ángel le dije, versículo 37, ¿qué dicen, hermanos que están en la última fila? ¿Qué dice el versículo 37? Porque nada hay imposible para Dios. Verso 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aleluya. Era una niña, hermanos. El ángel estaba hablando con una niña de 14 o 15 años. Tal vez una niña inocente. Pero esta niña le dice: sí, muéstrame cómo será esto. Yo no conozco varón, soy virgen. Pero levanta sus manos y le dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esa niña era una niña campesina. Era una niña sin estudio. Era una niña que nadie había puesto sus ojos sobre ella para nada. Era una niña tal vez insignificante para la humanidad, pero con una fe muy significativa para Dios. El hecho de recibir y decir: yo lo voy a hacer y estoy dispuesta, estaba asumiendo que a ella la podían tomar y apedrearla cuando se dieran cuenta que ella estaba embarazada sin haber estado conviviendo con José. Ella estaba asumiendo el reto de que además de apedrearla podía perder a su amor, a su prometido José. Ella estaba asumiendo el reto de muchas circunstancias difíciles en su vida, pero esta niña, con una fe intacta, con una fe madura, con una fe grande, acepta lo que Dios tenía trazado para ella. Por eso dice el Señor, mis hermanos, que para adentrar al reino de los cielos, usted y yo tenemos que ser como niños. Porque el paso de los años, la experiencia, los fracasos a los que nos hemos enfrentado, las decepciones que hemos tenido que librar, los momentos que no esperábamos que vinieran por X o Y persona que teníamos en alto. El hecho de que nos llamemos los viejos lobos de mar de muchas batallas y de muchas guerras, en muchas ocasiones mengua nuestra fe y se roba nuestra fe. Y decimos: yo ya estoy aquí, ya se me cayeron los dientes de tanto ver. Pero a veces, además de haberse nos caído los dientes de tanto ver cosas, también se nos ha caído la fe al piso. Mientras que hay una niña insignificante que cree a la manifestación de Dios en su vida y que recibe con toda la fe lo que Dios le está diciendo que va a hacer en su vida sin poner obstáculo. Descubre Dios el corazón de esta niña y siente que hay fe y disposición en su corazón para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. La pregunta es, hermanos, los años, el ir y venir de la vida, el correr, los fracasos, tantas cosas han despedazado nuestra fe, han dañado nuestra fe, han apequeñado nuestra fe. Hemos tirado tal vez en el rincón esa oración que estábamos haciendo de día y de noche con el alma. Tal vez usted oraba pidiéndole al Señor que le llenara con su Espíritu Santo de noche y de día. Y usted vio que muchos fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero que por más de que usted oró y clamó y suplicó, no pasó nada con su vida. Y entonces dijo: esto no es para mí, yo lo arrincono.
O tal vez usted estaba pidiéndole al Señor un don, un talento, viendo que Dios usaba a otras personas. Y de pasar el tiempo usted dijo, esto ya no es para mí, yo lo arrincono, lo tiro al olvido. O tal vez hoy en día usted dice, voy y sirvo, voy y trabajo, voy y laboro. Pero dentro del corazón hay una fe que se muere. Y dentro el enemigo le ha dicho, pero no pasará nada en tus promesas. Pero no irá más lo que tú estabas esperando, mejor que se muera. Mejor que no lo recuerdes. Mejor que no lo tengas en cuenta. ¿Acaso están tus ojos mirando a Dios como un Dios pequeño que no tiene el poder para orar porque han pasado los años y no ha sucedido lo que tú pedías en tu vida? Y hoy en día está agonizando la fe en tu corazón, en tu vida. Pues necesita el Señor que nuestro corazón se vuelva como el de un niño, como el de esta niña, hermano. Era una niña, una quinceañera que le creyó a Dios, que no tenía la experiencia ni los años de experiencia del sacerdote, pero que ante la manifestación del Señor le dijo, aquí estoy, Señor. A pesar de lo que tenga que vivir, yo lo creo, Señor, yo lo recibo, Señor, yo lo creo. Sé que esas palabras es real. ¿Qué le ha dicho el Señor, hermano? Que el enemigo le ha dicho, con usted no hay. No crea que en usted va a haber salvación, no crea que en usted va a haber liberación. No lo crea, eso es para otro, pero no para usted. Y tal vez usted ha dejado que esa fe mengue, que esa fe se muera. Y tal vez usted sirve al Señor, alaba al Señor. Pero si analiza hoy dentro de su corazón, se muere su fe. ¿Qué palabras ha pronunciado usted? ¿Qué palabras ha dicho con las cuales se ha amarrado diciendo, para mí no es, no lo creo, sucederá con otros, pero no conmigo, sucederá con los hijos de otros, pero no con mis hijos, sucederá con otra familia, pero no con la mía? Dios quiere una fe intacta, hermanos. La Biblia dice, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Si el Señor viniera hoy, ¿hallaría en su corazón fe, hermanos? Si el Señor viniera hoy a levantar su iglesia y midiera la cantidad de fe que hay en su corazón, ¿encontraría fe? ¿O está agonizante su fe? Hermanas, que han pasado muchos años desde que comencé a pedirle al Señor. Han sido muchos golpes, muchas decepciones. Tal vez hoy es momento de mirar que su fe o mi fe está en el suelo agonizando. Y Dios quiere renovar nuestro corazón y volvernos a dar un corazón nuevo, un corazón restaurado, donde crezca la fe, donde usted pueda creer a la voz de Dios, donde usted pueda creer a los planes de Dios, donde usted y yo podamos creer a los propósitos de Dios. No son los años, hermano, los que marcan la diferencia. Zacarías era un anciano de años, pero su fe agonizaba. María era una niña, pero tenía una fe intacta. Qué bueno es que hoy nuestra fe resucite. Que le digamos, Señor, yo quiero que mi fe resucite. Yo quiero creer que tú lo vas a hacer. Yo quiero ser ese testimonio de lo que tú vas a hacer. Yo quiero ser ese testimonio de esa palabra que me diste un día. Porque las palabras de Dios son fieles y verdaderas, hermano. Usted y yo mentimos y a veces prometemos y no cumplimos. Pero lo que Dios dijo se cumplirá. Lo que está en su palabra se cumplirá. Sus palabras son eternas. Pase lo que pase, hermano, se secará la hierba, se marchitará la flor. Pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuál es la palabra que usted está invocando en sus labios ante las circunstancias que está viviendo? Palabras de derrota, palabras de incredulidad,
Palabras de cómo sucederá esto. Palabra de yo no creo, es imposible. O usted está diciendo yo lo creo porque el Señor lo dijo. Él lo hará. Su promesa tal vez tarde, pero se cumplirá. ¿Qué está saliendo por sus labios, hermano? ¿Qué está expresando usted por sus labios? O tal vez tendrá que venir el Señor a decirle: enmudece, cállate, no hables más. No quiero que hables, porque si tú hablas y sigues hablando así, vas a arruinar mis planes. Vas a arruinar mis propósitos. Dios tuvo que cerrarle la boca a Zacarías. Dios no quería que Zacarías escuchara. Dios no quería que Zacarías hablara, porque si él hablaba, si él seguía hablando, él iba a arruinar los planes de Dios. Él iba a arruinar los planes de Dios. Él iba a maldecir lo que Dios ya había bendecido. ¿Y qué está usted con sus labios maldiciendo? Tal vez Dios ya haya bendecido su hogar. De hecho que lo ha hecho. Tal vez Dios ya haya derramado bendición abundante. Dios tenga una promesa abundante. Pero cuando usted habla con reproche, cuando usted habla y reniega, cuando usted habla y maldice, está arruinando los planes de Dios. Y Dios le dice hoy: guarde silencio. Guarde silencio. Si va a hablar, hable bien, y si no, guarde silencio, porque lo que yo he dicho se cumplirá, porque lo que yo he constituido se hará. Por encima de lo que sea, Dios lo va a hacer, hermano, hermana. Pero qué bueno que usted y yo seamos contados entre los hombres y las mujeres que tienen una fe intacta. Colóquese de pie y dígale: Señor, ayúdeme.